Arquitectura renacentista. Italia fue el principal impulsor del progreso durante el Renacimiento, pero también tenemos lo que es Francia, Alemania, Inglaterra, Península Ibérica y entre otros. Estos fueron los que mayormente aportaron e iniciaron respecto al impulso de la arquitectura. Tratados de arquitectura de Leonardo da Vinci. Tenemos lo que son sus diseños teóricos. Leonardo demuestra influencia de Bramante, con quien trabajó en Milán. Su concepto de la arquitectura se basa en 3 principios. El edificio es un organismo vivo. Debe ser planteado como una obra de ingeniería. Debe obedecer a principios matemáticos, lo que es simetría, proporciones calculadas en base al cuadrado o al círculo. Él hacía todo detalladamente respecto a cálculos. Estudió para la cúpula del Duomo, Biblioteca Ambrosiana. Comenzó a escribir un tratado del que nos ha llegado el manuscrito, ¿verdad? De París, que consta de 1480 a 1490 y algunas hojas del Códice Atlántico. Por lo que podemos ver, aquí son sus planos y podemos ver cómo él se preparaba bastante respecto a sus planos y a las obras que iban a construir. Diseños de la iglesia de planta centralizada. Leonardo realizó muchos proyectos de la iglesia de planta centralizada, que se observan sobre todo en el manuscrito. Aquí podemos apreciar uno de los planos. También tenemos este otro plano. Este tipo de planta permitía situar el altar en el centro de la ceremonia y conseguir mayor iluminación. La altura era mucho menor que en catedrales góticas, con lo que se conseguían unas dimensiones más humanas. En la práctica se realizaron poco, pues permitían albergar a menos personas. Fueron más comunes como capillas o iglesias familiares de los grandes mecenas. Aquí también podemos apreciar, incluso podemos ver cómo se reducía el espacio comparado a las otras imágenes en los otros planos. También tenemos sus diseños de fachada. En 1490 diseñó una fachada de iglesia en la que utiliza el esquema de Alberti con su precisión de pisos unidos por volutas. Las volutas son las que tenemos por aquí señaladas en rojo, con el tramo superior encuadrado por un frontón. Podemos ver que presenta una clara ordenación de nichos y vanos. Los vanos los tenemos en azul, entre pilastras con un diseño que se una fórmula prebarroca. Diseños de palacio. Él no solo creaba diseños de iglesias o de otros edificios, sino también diseñaba los palacios. En su etapa final en Francia tuvo muchas responsabilidades en materia de construcción, diseñando fortalezas, elementos para palacios, incluso proyecto para un château en Romorantin. Aquí también podemos apreciar el plano y hablaré también un poco sobre Donatello. Donatello fue un famoso artista y escultor italiano, muy reconocido a principios del Renacimiento. Nació en 1386 en Florencia y murió en el año 1466. Con el tiempo se consideró uno de los padres del Renacimiento. Se destacó en una fuerza innovadora en el campo monumental. Aquí principalmente se dedicó a trabajos con diversos tipos de materiales. Él probó lo que fue el bronce, el mármol, con el que experimentó las obras de la Catedral de Santa María del Fiore. Realizó esculturas de madera y terroca. Aquí podemos apreciar una de sus esculturas más innovadoras, que es un monumento ecuestre, donde un hombre monta un caballo. También les hablaré un poco sobre Raffaello Sanzio. Rafael nació en 1483 en la ciudad de Urbino, en la región italiana de las Marcas, situado en la costa oriental de Italia. Él vivió en Italia entre finales del siglo XV y principios del XV-XVI, un periodo conocido como Alto Renacimiento. En la trayectoria de Sanzio se destaca el periodo florentino, en donde es influenciado por Da Vinci, Miguel Ángel y Fray Bartolomeo, aprendiendo así sus métodos de plasmación de luces, sombras, estudios anatómicas y composiciones dramáticas de los personajes.
Aquí tenemos unos aspectos relevantes de la arquitectura renacentista. Deseo de realizar edificios perfectos desde el punto de vista de profesión técnica. Para ello toma como módulos del radio y el diámetro de una columna. Hay teóricos como Pacio que hablan de la proporción área, que es la más adecuada para la construcción. El efecto ascensional del gótico tiene preferencia al espacio unitario. Se busca la belleza formal, el arco se emplea, como cubiertas se emplean las planas con casetonas o bóvedas. Aquí también tenemos unos elementos para decorar, ¿verdad? Ellos ponían pilastras entables, ya sean medallones o tonos, sillares, almohadillas, guirnaldas, columnas abalaustradas o conchas. André de Palladio nace en Paudí en 1508, primer profesional de la arquitectura con dos técnicas definidas, la proyectual y la constructiva. Él incluso creó un libro de la arquitectura, primer libro. Él tenía como capítulo 1 de las cosas que deben considerarse y prepararse antes de proceder a la construcción: utilidad o comodidad perpetuidad y belleza deben ser considerados en toda construcción. Considerados en estos elementos el modelo pasar al presupuesto, considerar tanto calidad como cantidad. En el capítulo 21 de las logias, entradas, salas, habitaciones y sus formas, él miraba estos aspectos que debían considerarse: alturas de la habitación, medidas de las puertas y ventanas, ornamentos de puertas y ventanas, y más que todo variedad de escaleras, números y magnitud en gradas. Segundo libro de la arquitectura. Aquí podemos apreciar una cinta con ciertos nombres que, de verdad, frases, decoró o convencionó que se debe observar en los edificios privados, distribución de las habitaciones, casas privadas. Y también tenemos en esta otra parte las villas. Sitio elegido para las vías, distribución de las vías, algunos dibujos de las vías y vía de las antigüedades. Él tomaba mucho en cuenta las vías, ya que estos eran los edificios donde vivían los nobles. Y esto sería todo por mi parte. Mucho gusto, mi nombre es Hermes Flores y hoy les voy a hablar acerca de la literatura en el Renacimiento. El Renacimiento fue una época de gran florecimiento intelectual y artístico en Europa, y la literatura filosófica jugó un papel importantísimo en este periodo. Algunos de los filósofos más destacados en el Renacimiento van a ser los siguientes, que les voy a dar un par de ejemplos de manera breve. El primero es el libro que se llama El Príncipe, de Nicolás Maquiavélico. Acá pueden ver su portada en el lado izquierdo. Bueno, es conocido principalmente Maquiavélico por su obra El Príncipe, donde expone su visión sobre el ejercicio del poder político. La número 2 es de Marsilio Ficino. Fue un filósofo y humanista italiano conocido por su gran obra Teología Platónica, donde fusionó el pensamiento de Platón con el cristianismo. Este es un libro bastante bueno, yo leí solo el preámbulo de él, un resumen. Ahora les voy a hablar acerca de Giovanni Pico de la Mirandola. Él es famoso por su obra Discurso sobre la dignidad del hombre, en donde él defiende, entre muchas más cosas, la capacidad del hombre para alcanzar la excelencia a través del conocimiento y la voluntad, que son valores súper importantísimos no solo en un hombre, sino también en una mujer. Como penúltimo, les voy a hablar acerca de Tomás Moro. Él escribió Utopia, una obra que describe una sociedad ideal y que critica la corrupción de su época. Acá pueden ver que en esos tiempos eran las portadas mucho menos elaboradas. Y por último está Francisco de Vitoria. Él fue un teólogo y para mí el más interesante de todos, filósofo español cuyas obras como Relaciones sobre los indios y el derecho de guerra y De Potestate Civili sentaron las bases para el derecho internacional y los derechos humanos. Esta persona es de las más importantes en mi opinión sobre el Renacimiento. Bueno, esta fue mi participación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Jamie Daniela Claro, soy del grupo número 1 y les estaré hablando sobre los inventos del Renacimiento.
Como primero tenemos la imprenta moderna, que fue en 1450 y es uno de los inventos que fue más importantes, ya que marcó el conocimiento de esa época. Y antes ellos utilizaban la técnica de xilografía para imprimir, era una técnica china la que ellos tenían. El segundo invento fue en los periódicos. Gracias que inventaron la imprenta, esto aumentó la demanda y ya la población ya tenía la información en sus manos. Entonces ya existían panfletos informativos que ya la gente ya lo utilizaba para informarse. Como tercero tenemos el termoscopio, que esto fue inventado por Galileo Galilei, un científico que hizo aparte la astronomía, la física y la ciencia. También tenemos el microscopio, la regla de cálculo y así muchos más inventos que se fueron aumentando para la facilidad de la época, ¿verdad? Y gracias a los inventos de estos filósofos es que ahora en adelante nosotros tenemos más facilidad para obtener más información y con más rapidez. Muchas gracias por su atención y esto ha sido todo. Es un gusto, yo soy Arnold Joel Vallecillo Sánchez, soy del grupo número 1 de la tarea número 5. Yo voy a presentar los filósofos del Renacimiento y los descubrimientos de cada uno de ellos.